Salmo 59:1. Líbrame de mis enemigos, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de mis enemigos. David comienza este Salmo 59 pidiéndole a Dios que lo librara de sus enemigos, que lo librara de sus enemigos y que lo pusiera a salvo de los que se levantan contra él. Será importante orar en contra de las aspiraciones del enemigo. Será importante pedirle a Dios y clamarle a Dios, porque el enemigo se ha levantado sin causa y se ha levantado y David veía la importancia de que Dios lo pusiera a salvo de ese poder, de ese enemigo, de esa manipulación de ese enemigo, de esa mentira, de esa calumnia, de ese engaño, eso que el enemigo quería hacer cuando se había levantado en contra del rey David, o en contra del cristiano. Es importante que el cristiano en sus oraciones también pida, dice, la palabra de Dios nos enseña a amar, orar por nuestros enemigos, sí, pero también nos enseña, de acuerdo a lo que David oraba y cantaba en sus salmos, era una plegaria para poder ser librados del poder del enemigo, del poder de las consecuencias de lo que hace el enemigo, porque el enemigo tira a matar, el enemigo tira a hacer daño, a destruir, porque Satanás ha venido sino a matar, hurtar, robar y destruir. O sea, Satanás vino para Jesucristo vino para darnos vida y tener vida eterna. Satanás no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Para eso ha venido el enemigo, y Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Entonces David el rey, en su salmo nos enseña que cuando nosotros tenemos una oración delante de Dios en la guerra espiritual, que sí se da una guerra espiritual, David nos enseña a los cristianos dice que lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió, y David lo tiene que hacer el salmo, si es para alabar y glorificar a Dios, pero en este caso es una guerra que David está levantando en contra de sus enemigos. David está orando imprecatoriamente, se llama oraciones imprecatorias. Las oraciones imprecatorias, ¿qué son? Son oraciones en las cuales los siervos de Dios, a la luz de la Biblia, a la luz de la historia bíblica, vemos que oran, pero oran en contra de sus enemigos. Oran de tal manera que sus enemigos pues fuesen avergonzados, y sus maquinaciones y sus trampas y sus acechanzas caigan, porque todo proviene de todo el mal sentimiento, todo odio, toda envidia, todo eso proviene de sus espíritus malos, de ese demonio que fue lanzado a la tierra, y de esos que fue el ángel caído, y de toda la tercera parte de los ángeles que arrastró con su cola. Es decir, que hay huestes espirituales de maldad, y hay la tercera parte que fue desterrada completamente del cielo, de allá donde estaba el Señor, y fueron lanzados a la tierra. Entonces vemos que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el maligno, sus espíritus provocan el pensamiento del hombre, de la mujer, de las personas, para que se peleen, para que tengan odio, envidias, rencores, para que no haya paz en las familias, para que no exista la presencia de Dios y que no gobierne Cristo en las vidas de ellos. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que está pasando en el ámbito espiritual, en esa guerra espiritual, porque la guerra que se sigue en el cielo, y esa guerra pues es una guerra espiritual. Y en esa guerra todo cristiano, todo siervo de Dios, pues nos vemos obligados a
cierto que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus engañadores. Sí, pero hay veces que aún así esos espíritus se han apoderado de las personas y las personas pues son movidos por ese ego, esa envidia, esa arrogancia, esa altivez, esa competencia que ellos están compitiendo, pero es una competencia que no tiene ni punto de partida, porque en primer lugar no somos iguales, en segundo lugar el enemigo si quiere destruir tu vida, pero usa a las personas. Entonces nosotros sabemos identificar cuando son movidos por esos espíritus. Entonces tenemos que orar y hay gente que definitivamente no quiere cambiar y que definitivamente se va a aferrar a crearte un problema porque tú no buscas el problema, porque tú no peleas, porque tú no haces eso con la gente, tú haces eso pero de guerrear pero espiritualmente. David oraba en contra de sus enemigos en este momento, pidiéndole a Dios que fuese librado de ese poder del enemigo, porque muchas de las veces nuestros enemigos son más numerosos y son más, o sea, y muchas de las veces son poderosos, tienen muchos recursos económicos, no nada más recursos económicos, sino también tienen sus palabras pueden dañarte su integridad como cristiano, como en la Santa Inquisición, que hubo enemigos que promovieron la Santa Inquisición y que eran movidos por el enemigo de Dios y que mataron a tantos, como ellos decían, protestantes, a tantos herejes que ellos decían, porque ellos los acusaban de que habían blasfemado por la misma causa por la cual crucificaron a Jesús. Por eso, porque a Jesús lo acusaron de que blasfemias decían, porque él decía que se hacía semejante a Dios, y todo eso, pues, dice que cogían sus dientes contra Jesús, pero no nada más contra Jesús, sino también contra la descendencia de la mujer, contra todos aquellos hermanos que perecieron en la Santa Inquisición, donde los inquisidores y los sacerdotes y los apoyados por el Vaticano, por los papas del Vaticano, que fueron los que promovieron y apoyaron de ese tipo de acontecimientos, y tenían, inclusive aún existen los elementos de tortura que utilizaban en aquel tiempo en contra de los protestantes, en contra de los cristianos, en contra de los herejes. Ellos decían que eran herejes, pero sin embargo no, eran siervos y siervas de Dios. Sanaban a los enfermos por sus manos, porque era una promesa de la palabra de Dios que dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si no bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Los enfermos las sus manos y sanarán. Entonces, todos esos acontecimientos venían tras los apóstoles, los discípulos de Jesús, los siervos de Dios, se seguían manifestando. Los acusaban de herejes, los acusaban de brujos y los mataban históricamente, pues agarraban un pretexto para decir que el siervo de Dios estaba haciendo cosas malas, cuando en realidad lo único que ellos hacían era orar por los enfermos y sanaban. Lo que ellos hacían es predicar el evangelio, así como cuando Jesús lo único que hacían era predicar y traer el mensaje de salvación, y siendo el viejo de su manado, si del árbol verde hicieron leña, que no será de los israelitas. Y eso fue un acontecimiento histórico también, la Inquisición, y mucha de la gente no reconoce, pero sí hay gente que ha reconocido y pide perdón, pero en realidad la Biblia habla de todo eso y que va a pasar, y que la gran ramera se va a embriagarse con la sangre de los mártires. En la Santa Inquisición hubo gran derramamiento de sangre, y ahí es donde, con todo el poder, la ayuda de los gobiernos, de los presidentes de los países, hicieron por decirlo así, también
sangre de los que derramaron su sangre ahí está en el altar de Dios, clamando día y noche. ¿Hasta cuándo? Dice Apocalipsis, vengarás nuestra sangre contra los moradores de la tierra que hicieron eso, porque los moradores de la tierra somos nosotros los que estamos aquí en la tierra, pero que hicimos esas maldades, pues. Pero si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y nos libra de todo eso. Pero aquí en este caso David nos enseña a nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y somos parte de ese movimiento, somos parte de aquellos hermanos que nos precedieron, que fueron y que dieron sus vidas por Cristo, por amor a Cristo. Ahora nosotros nos corresponde servir a Dios, y en ese servicio servimos a Dios. Tenemos que establecer y de saber identificar cuando un enemigo se levanta. El enemigo lo que quiere dejar no nada más es descontrolar tu vida, no más quiere robar la bendición, tu paz, lo que Dios te ha dado, sino a hurtar, o sea, robarte, a matar y a destruir, o sea, destruir tu vida, robarte lo que Dios te dio. Y pues pero Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y para que tengamos una vida abundante. O sea, Jesucristo vino a deshacer esas obras del diablo. Entonces nosotros tenemos abogado para con los padres, tenemos abogado para con Dios, Jesucristo el justo. Así es de que, hermanos, en este caso, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tendremos que estar estableciendo una relación con Dios, donde nosotros podamos orar, que seamos educados. Jesús mismo, Padre nuestro, dice, y líbranos de todo mal, y no nos dejes caer en tentación, de todo mal. Entonces es importante lo que la palabra de Dios nos enseña, de que Jesús mismo en su oración dice, líbranos de todo mal. ¿Sí? Porque hay males, Dios sabe todos los males que hay, todo el mal que hay. Mira, de que cuantos de ustedes quieren ser librados del poder del enemigo, bueno, hay que pedirle a Dios, líbrame de mis pecados, líbrame de mis pecados que son ocultos, pero también líbrame de mis enemigos y de los que aquellos causan